Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Leo, a tu lectura semanal. Leo, vamos a comenzar con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Leo que sí estáis trabajando. Vamos a ver, leo que sí estáis trabajando. Aquí en las cartas que dentro del lugar que tú estás trabajando recibirás noticias que en un principio, oye Leo, te pueden confundir un poco, son noticias que a lo mejor no se esperan, pero también te digo Leo que estas noticias, te lo digo como las cartas lo exponen, te abren caminos en otros lugares, ¿vale? Los leo que hayáis pensado en algún momento el tema de iros a otro lugar, cambiar vuestra vida, y dice, pues con esta noticia llega el momento. Bien. Los leo que no estáis trabajando. Dice, comenzarás a formarte para algo en concreto, ¿no? Leo, esta formación la compaginarás con un trabajo que no hay un contrato de por medio, es un trabajo de gente que te lo ofrece gente bastante allegada a ti, ¿vale, Leo? Esto sería, podrías empezar dentro de unas 3-4 semanas aproximadamente. Los leo que tenéis un negocio. Pues, ¿qué vas a hacer, Leo? Tienes que tomar una decisión. Te sientes con la necesidad de tomar una decisión. Bien. Pues aquí, Leo, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Que hay algo en tu negocio relacionado con el exterior que se ha ocultado o que se oculta. Pues sí. Pues sí. Que te estás planteando que ha llegado el momento de tomar decisiones tajantes. Sí. Que te sientes que en algún momento, lo vas a sentir así, te hayan podido engañar, traicionar o algo por el estilo. Pues sí. Y esto ya cada uno que lo aplica a su historia, Leo, y que tome su decisión, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Leo, respecto a tu economía, mira, todos los que estéis esperando, Leo, un dinero relacionado ya con algo del pasado y con algo que tenga que ver con juicios o algo por el estilo, dice, en este aspecto llega la calma. También Leo, para muchos de vosotros, dice, tendréis que pagar algo en concreto, pero el pagar esto, dice, cierra una etapa de tu vida, ¿vale? O sea, el quitarte un pago de por medio cierra esa etapa de tu vida dando paso a otras posibilidades económicas. Bien, dice, muchos de vosotros firmaréis algo relacionado con una vivienda también para cerrar una etapa. Bien, Leo, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Leo. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Leo que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías. Leo, solteros. Aquí, Leo, dicen las cartas que hay una victoria esperándote o tienes una victoria delante tuyo, Leo, pero el pensar lo que pudo ser con otra persona del pasado no te deja ver esto que tienes delante, Leo. ¿Qué dicen las cartas? Abre los ojos. Abre los ojos, Leo, porque tú mismo te estás cerrando un camino. Dices, hora
es hora de aceptar algo que no iba a funcionar de ninguna de las formas y empezar una nueva vida. Así lo dicen las cartas, Leo, ¿eh? Vamos a ver qué más. Leo, que estáis solteros, ¿ves? Aquí confirman, ¿no? Lo que no te deja ver es lo que tú, la ilusión que tú imaginaste, tenías con alguien, ¿no? Dice, eso no te deja ver una realidad, Leo. ¿Qué puede pasar con esta persona nueva que yo estoy viendo aquí, Leo? Pues mira, esta persona, Leo, es una persona que a lo mejor por carácter a ti no te va a gustar mucho, por manera de ser. Dice, pero es una persona que podría ayudarte a salir de la situación de la cual tú estás, ¿bien? Muchas comunicaciones con esta persona, pero aquí dicen que al final, Leo, dice, hay una pequeña distancia entre vosotros y a esto tú puede ser que te agarres, a esta pequeña distancia que yo estoy viendo aquí. Puede ser que te agarres a ello para decir no. Bien, ahora, respecto a todo lo que tenga que ver con el pasado, yo te diría, Leo, que cierres esa etapa de tu vida, ¿vale? Lo mejor que puedes hacer es cerrar esa etapa de tu vida. Aunque esta persona que yo estoy viendo aquí, que por su carácter creo que no vais a congeniar, no llegues, vamos a decirlo así, a una relación estable, pero sí te ayudará a salir o a olvidar un poquito el pasado. Bien, vamos a ver qué más. Mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Leo, que estáis solteros. Incluso a mí me dicen las cartas que tú vas a tener un encuentro con esta persona, Leo. Tú vas a tener tu encuentro con esta persona, pero claro, yo te diría que 2 encuentros. Igual te digo, Leo, no, yo no veo que tú te puedas enamorar de esta persona, Leo. De esta primera persona que yo estoy viendo. Yo me quiero quedar, Leo, con un viaje que tú vas a hacer a finales de año. Yo me quiero quedar con ese viaje, porque ese viaje sí puede cambiar tu vida de forma muy notable a nivel sentimental, ¿bien? Pero para eso vamos a esperar que llegue el momento. Primero, esta persona que llega a tu vida, tendrás 2 encuentros con esta persona, pero al final te darás cuenta que no es la persona que tú... Vamos, que no te va a despertar las mariposas, ¿eh? Lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Ahí, Leo. Es que, claro, aquí lo que dicen las cartas. A ver el pensamiento que tú tienes, Leo, porque lo que tú estás buscando no existe. Vamos a ver el pensamiento que estamos teniendo. Entonces, ojo con esto, Leo, ojo con esto. ¿Y qué dicen las cartas? Dice, en un tiempo de tu vida, que es el tiempo en el que quizás comiences a pasar a partir de ahora, ¿no? Dice, en el que crees que no vas a encontrar, sobre todo cuando tú conozcas a esta persona, que no te va a despertar nada, vas a pensar que estás destinado o destinada a estar solo o sola, ¿no? Dice, en este tiempo de tu vida, dice, aparecerá alguien que cambiará todo ese pensamiento de que no existe alguien para ti. Sí existe alguien para ti, pero no podemos buscar algo que no existe. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Seguimos. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios.
casados, en convivencia y novios. Hay algo en la relación, Leo, que por lo que yo veo aquí, no termina de arrancar, no termina de fluir. Pero no están saliendo tampoco cartas malas, ¿eh? No están saliendo cartas negativas, Leo. Entonces, aquí lo que dicen las cartas, que queremos volver, tenemos la necesidad de volver a sentir de nuevo lo que en un pasado se sintió, ¿no? Sí, lo que en un pasado se sintió. Tenemos la necesidad de volver a sentir eso. Pero claro, Leo, a ciertas, cuando ya iba a decir a ciertas edades, no, mentira. Cuando uno lleva mucho tiempo en una relación, pues es que se vive de otra forma, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, Leo, que quizás os encontréis en una situación de vuestra vida en la de querer y no poder. Querer enamorarme de la misma forma que me enamoré en su momento, pero no poder. ¿Vale? Vamos a seguir. Seguimos. Leo. Leo que estáis casados, en convivencia, y leo que estáis de novios. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, mi queridísimo Leo. Vamos a ver. Casados, en convivencia y novios. A veces la relación se nota un poco distante, ¿no? Pero bueno, como que estos son altibajos que vosotros soléis pasar. Dice, vosotros continuaréis en la relación, aunque en cierto modo engañándose a uno mismo. Dice, engañándose a uno mismo. ¿Vale? Esto sale muy marcado, Leo. Algo cambiará en vuestra vida, y así lo están diciendo las cartas, y esto no tiene que ver con el tema del amor, sino con algo exterior que va a suceder, que cambiarán muchos aspectos, cambiarán muchas cosas de vuestra vida a nivel sentimental. Bien, Leo, todos los que estéis planificando un viaje con la pareja en el exterior, aquí dicen las cartas, Leo, mucho cuidado a ver dónde vais, porque muchos de vosotros corréis riesgo de tener encuentros con personas del pasado. Esto será alguno de vosotros, no todos vais a estar en la misma situación. Leo, a nivel sentimental y laboral, dice, en esos dos aspectos que algo os une, dice, tendréis que tomar algún tipo de decisión. Los que estéis unidos por lo laboral, dice, habrá que tomar algún tipo de decisión. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Leo, casado, dice, si en algún momento alguno de vosotros, dice, se ha planteado, alguno de vosotros, por su mente se le ha planteado una separación, aquí dicen las cartas que eso quedó ya en pasado. Bien, que aquí dicen las cartas que hay que perdonar o se perdonará algo en la relación, hay un perdón, ¿vale? Para todos los que estéis en esta situación, dice, hay una situación en la cual, dice, se va a perdonar algo, dice, y se abrirán los caminos en la relación. También tengo que decir, Leo, que algunos de vosotros os veo como que no dais un paso por miedo también a lo que piensen los demás, por miedo a la familia o algo por el estilo. A ver qué pasa aquí con eso, porque eso lo he visto yo muy marcado, Leo. Hay que dar pasos en la relación, hay que dar pasos. Vamos a ver, Leo, casados, en convivencia y novios. Es que vemos también, Leo, muchos obstáculos donde no lo hay. Queremos las cosas ya no pueden ser. Las cosas no son ya.
Entonces habrá que tomar una decisión, así lo dicen las cartas. Primero hay que tomar una decisión y luego hay que ver los resultados. Pero las cosas no pueden ser ya. No todo puede fluir ya. Bien, lo que están diciendo, Leo. Un cambio que va a haber en vuestra vida, Leo, que tiene que ver con trabajos, con economía o algo por el estilo, dice, hará que estas, por lo que he visto, hará que estas energías negativas desaparezcan de tu vida porque ya no tendrás otras cosas en las que prestarle atención. O sea, como que esos cambios quitan de tu vista cosas que te distraen, situaciones que te distraen. ¿Qué pasa con esto? Que tú te enfocarías más en la pareja, ¿vale? Después de estos cambios, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo más importante para ti, Leo? La familia es importante, sí. ¿Y el amor? El tener una estabilidad, el tener una pareja, el estar bien con tu pareja. ¿Qué? ¿Qué de importante es eso para ti? Plantéate eso, Leo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Leo y tu salud. Dice que tú deberás de hacerte otro tipo de pruebas. Bien. Que posiblemente tengas una intervención, pero que es algo que va a salir bien. Después de esas pruebas, dice, hay una intervención. Será para algunos de vosotros, no todos vais a estar en la misma situación. Leo, y como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Leo, con tu mensaje general. Leo, y tu mensaje general te dice, Leo, ¿hasta dónde tú quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas en la vida? Porque a lo mejor estás en el sitio equivocado. Bien, se lo dicen las cartas. El número 61, 61 para esta semana, Leo. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Mi queridísimo Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.